Acabas de ver los últimos momentos de una mujer con vida. Las imágenes muestran cómo corre desesperadamente para escapar, mientras sus gritos quedan grabados por una cámara de seguridad y se escuchan a gran distancia. Intenta huir de quien la persigue, pero es alcanzada, sujetada y obligada a regresar al interior de su propia casa. Lo que no aparece en el video, pero que más tarde pudo ser reconstruido por los investigadores, es que dentro de ese lugar la violencia se desató con extrema brutalidad, y no solo contra ella, sino también contra una niña de apenas 4 años. Todo ocurrió a plena luz del día, en una comunidad pequeña, y el motivo que desencadenó la agresión fue un arrebato de celos. Yo soy Pedro, la voz del crimen, y te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde dónde me escuchas, si quieres seguir acompañándome en más historias criminales de la vida real. Sin más que decir, comencemos. Amalia Koch-Chok de Peck nació alrededor de 1986 en la aldea Tierra Blanca, una pequeña comunidad rural del departamento de Petén, al norte de Guatemala. Allí pasó su infancia y creció rodeada de su familia, hasta que con el paso del tiempo formó su propio hogar. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por dificultades y tropiezos que la llevaron a tomar una decisión trascendental: emigrar hacia Estados Unidos, donde también residía una de sus hermanas. La determinación no fue sencilla, ya que implicaba dejar atrás a 2 de sus hijos e incluso a sus nietos. Pero para Amalia representaba la única alternativa para buscar un futuro mejor. En ese camino decidió emprender el viaje acompañada por la menor de sus hijas, Estrella Anastasia Peck Koch. Según quienes la conocían, la niña era su mayor alegría y la principal razón que la impulsaba a seguir adelante. Madre e hija partieron juntas, con la esperanza de comenzar una nueva etapa lejos de su lugar de origen, aferradas a la promesa de una vida distinta y con mejores oportunidades. Aunque no se logró establecer con precisión cuándo ni de qué manera cruzaron la frontera, todo indica que Amalia y su hija se instalaron inicialmente en el estado de Nueva Jersey. Fue allí donde, según el testimonio del propio hombre, que más tarde se convertiría en su pareja, Amalia conoció a Ángel Gabriel Koch-Chok a través de una red social. Ángel también era originario del departamento de Petén, específicamente de la localidad de San Luis. Su historia personal estaba marcada por un entorno familiar problemático y además era padre de 5 hijos. En septiembre de 2023 llegó a los Estados Unidos y para el momento en que entabló contacto con Amalia ya residía en Nueva Jersey. Todo apunta a que la relación entre ambos avanzó con rapidez y que, en poco tiempo, tomaron la decisión de mudarse juntos. Sin embargo, Amalia desconocía entonces que el hombre con el que había decidido compartir su vida arrastraba un pasado mucho más oscuro de lo que ella podía imaginar. Poco tiempo después, cuando Ángel consiguió trabajo como jornalero, Amalia y la pequeña Estrella se trasladaron a Florida para vivir con él en una sencilla casa móvil ubicada al este del condado de Hillsborough, a unos 32 kilómetros de la ciudad de Tampa. Sobre el momento exacto de su llegada a la zona, existieron versiones distintas. Algunos informes indicaban que se habían instalado allí a mediados de 2023, mientras que otros sostenían que el traslado ocurrió a comienzos de 2024. Más allá de esa diferencia, lo cierto es que madre e hija comenzaron una nueva etapa en aquel lugar junto a Ángel. La comunidad en la que se establecieron era pequeña, con apenas unos 2.800 habitantes. Para quienes vivían allí, aquella familia recién llegada no despertaba sospechas. Parecían personas que simplemente intentaban empezar de nuevo. Nadie imaginaba que detrás de esa aparente normalidad y de ese intento por construir una vida distinta, se ocultaba una historia que terminaría por sacudir profundamente no solo a esa localidad, sino también a 2 países enteros. El miércoles 24 de abril de 2024 comenzó como cualquier otro día para Amalia y la pequeña Estrella. Sin embargo, con el correr de las horas, la rutina se transformó en una tragedia. Ya entrada la tarde, el hombre que les alquilaba la casa regresó a la propiedad y se encontró con una escena aterradora. En el suelo, en la entrada del lugar, yacía el cuerpo de Amalia,
de 36 años, tendido boca abajo y parcialmente cubierto con una lona. Estaba semidesnuda y a su alrededor se extendía un charco de color rojizo. Ante lo que veía, el propietario no dudó en llamar de inmediato a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Mientras se aguardaba la llegada de las autoridades, se supo que una amiga de Amalia logró comunicarse con Blanca, una de sus hermanas, para informarle de la situación. No obstante, le aclaró que no podía asegurar si Amalia aún presentaba signos vitales en ese momento. Me dijo que estaba viendo que tu hermana está tirada acá, pero yo no sé si está viva o está muerta, me dijo. Cuando los agentes del alguacil del condado arribaron al lugar, confirmaron el fallecimiento. Además, constataron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones traumáticas, especialmente en el cuello y el rostro. Los signos de violencia no se limitaban a un solo punto. Se extendían desde la entrada, que conducía al cobertizo, hasta las escaleras y las paredes de la vivienda. La escena dejaba claro que la tragedia no terminaba allí. Al ingresar al interior de la casa móvil, los agentes realizaron un segundo y aún más devastador hallazgo. En el baño, dentro de la bañera y con el agua todavía corriendo, encontraron el cuerpo de Estrella, de apenas 4 años. La niña presentaba heridas de arma blanca similares a las que había sufrido su madre. Uno de los oficiales describió posteriormente lo que vio como una escena extremadamente espantosa. De inmediato, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas con el objetivo de reconstruir lo ocurrido. En una de ellas, instalada en una casa vecina, encontraron un registro clave. Las grabaciones de ese día mostraban los últimos movimientos de la pareja y permitieron reconstruir, paso a paso, la secuencia de los hechos. Según esas imágenes, alrededor de las 12:30 del mediodía, una amiga pasó por la casa para buscar a Amalia. Poco antes, la había llamado para pedirle ayuda con una mudanza. Más tarde, las cámaras captaron a Ángel saliendo de la vivienda y caminando hacia una tienda cercana. Para entonces, al ver que Amalia no regresaba como le había prometido, él había intentado comunicarse con ella en más de 60 ocasiones, sin obtener respuesta. Ángel llegó a la tienda y compró cerveza. Momentos después, Amalia y su hija ingresaron al local. La niña, que era conocida por los empleados, tomó una paleta. Esas imágenes serían de las últimas en las que se la vería con vida. Poco después, los tres subieron al mismo autobús de regreso a la casa, que los dejó cerca de las 3:15 de la tarde. Antes de seguir, hacemos una pausa muy rápida. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal y deja tu me gusta. De verdad, es una forma sencilla, pero muy importante de apoyar este trabajo y de que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Aproximadamente 20 minutos después de su llegada, la cámara de seguridad registró gritos provenientes del interior de la casa móvil. En las imágenes se observó que Amalia intentó huir, pero Ángel la alcanzó y la obligó a regresar a la parte trasera de la vivienda. Los gritos, descritos como agudos y desgarradores, eran tan intensos que, según las autoridades, podían escucharse a una distancia similar a la de un campo de fútbol. Allí, a plena luz del día, el hombre la atacó con un arma blanca. Luego, al regresar al interior de la casa, se dirigió al baño, donde Estrella se preparaba para bañarse, y la agredió de la misma manera. Tanto la madre como la hija presentaban heridas en las manos, lo que indicaba que ambas habían intentado defenderse. Tras los ataques, los investigadores determinaron que Ángel se cambió de ropa, preparó una bolsa y salió de la vivienda. Aunque Amalia ya no mostraba signos vitales, regresó para atacarla nuevamente, esta vez utilizando una pala. Finalmente, una de las cámaras vecinales lo registró huyendo del lugar con la bolsa colgada al hombro, atravesando los campos cercanos. La policía inició de inmediato la búsqueda de Ángel, ya que su rastro se había perdido tras la huida. Su nombre comenzó a circular entre las patrullas del condado, y en cuestión de horas, las autoridades emitieron una alerta dirigida a la comunidad. Se desplegó entonces una intensa operación de rastreo en la zona rural cercana a la escena del crimen.
un área caracterizada por campos de fresas, matorrales densos y extensos bosques. Las unidades caninas siguieron un rastro hacia el norte, aunque en un primer momento no obtuvieron resultados concretos. El crimen había dejado a la comunidad profundamente conmocionada y a una familia devastada, por lo que las autoridades movilizaron todos los recursos disponibles y revisaron cada pista con la esperanza de encontrar al responsable. Considerado armado y peligroso, Ángel era buscado tanto por aire como por tierra. Los agentes pidieron a los residentes que permanecieran alerta y que reportaran de inmediato cualquier detalle fuera de lo común, como vehículos sin cerrar o ventanas abiertas. Se creía que aún podía permanecer en el área y que había escapado a pie, ocultándose entre los alrededores del pequeño suburbio. Al mismo tiempo, el mensaje de las autoridades hacia él fue directo. Lo instaron a entregarse, asegurándole que no había lugar donde pudiera esconderse sin ser hallado. Mientras la búsqueda continuaba y los equipos policiales recorrían distintos puntos del área, los investigadores también empezaron a reconstruir las horas previas y posteriores al crimen. Fue en ese proceso cuando decidieron entrevistar a los dos hermanos de Ángel, con la intención de obtener alguna pista sobre su paradero o sobre su estado mental. Uno de los hermanos contó que había hablado con él esa misma tarde, y que, durante esa llamada, Ángel se despidió como si supiera que no volverían a hablar. El otro, en cambio, relató que lo contactó menos de 2 horas después de los hechos, y que en esa conversación Ángel le confesó los crímenes. De acuerdo con su testimonio, el motivo habría sido un ataque de celos. Aseguró que su novia había salido con una amiga durante 3 horas, en lugar de la hora y media que le correspondía. A la mañana siguiente de lo ocurrido, un agente logró divisarlo caminando por una carretera rural a más de 1,5 kilómetros de la escena del crimen. Al notar la presencia policial, Ángel huyó hacia una zona de vegetación densa. Un perro policía siguió su rastro casi de inmediato y los agentes consiguieron sacarlo de entre los arbustos. Aunque se resistió y forcejeó, finalmente fue arrestado, tal como quedó registrado en las cámaras corporales de los oficiales. En ese momento se determinó que habían transcurrido exactamente 17 horas desde el ataque. Tras su captura, Ángel fue trasladado a la comisaría y recluido en una celda. Más tarde, luego de que se le leyeran sus derechos, fue sometido a un interrogatorio que se realizó en español. Durante esa instancia, no solo confesó los crímenes, sino que también explicó cómo los había cometido y precisó que utilizó un arma blanca. Asimismo, reveló que había ingresado a Estados Unidos con la ayuda de un traficante de personas, un dato que recién se haría público tiempo después. Poco después, Ángel fue formalmente acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado con arma, además de secuestro y abuso infantil agravado. En una conferencia de prensa posterior, el alguacil del condado anunció que las autoridades aplicarían la ley en toda su extensión contra el acusado. This murderer will now face the full weight of the criminal justice system. La fiscal del condado presentó entonces una moción de detención preventiva antes de la comparecencia programada, solicitando a un juez que ordenara que Ángel permaneciera encarcelado sin derecho a fianza hasta el inicio del juicio. En el escrito argumentó que existía un alto riesgo de fuga y que el acusado podría no presentarse ante el tribunal, dado que había ingresado de manera ilegal al país. También subrayó que la gravedad de los delitos incrementaba el peligro que su liberación representaría para la comunidad, y que ninguna condición de libertad condicional garantizaría razonablemente la seguridad pública frente a un posible daño físico. De este modo, luego de renunciar a lo que se esperaba que fuera su primera comparecencia ante el tribunal, Ángel permaneció bajo custodia en la cárcel del condado. Por su parte, al ser entrevistada por distintos medios, Dolores, hermana de Amalia, aseguró que no era la primera vez que Ángel ejercía violencia contra ella. Según relató, el hombre ya había amenazado a su familia en el pasado. Incluso afirmó que, poco después de iniciarse la relación, mantuvo a madre e hija bajo un control estricto durante varios meses. Aislada de sus seres queridos, Amalia habría soportado los abusos con el objetivo de proteger a su familia de consecuencias mayores.
El hombre le evitó hablar con nosotros. Nos decía a nosotros, para que no les pase nada a la familia en Guatemala, ella soportó todo lo que él hizo. Dolores también contó que, mientras ambos residían en Nueva Jersey, se produjo un altercado que terminó con Amalia gravemente agredida y con la posterior emisión de una orden de restricción contra Ángel por parte de la policía. Ella llamó a la policía y pidió alejamiento del hombre contra ella. Sin embargo, pese a esos antecedentes, en una ocasión el hombre llamó directamente a Dolores para exigirle que su hermana regresara con él, advirtiéndole que, de no hacerlo, habría consecuencias. Me llamó un hombre diciéndome que decirle a tu hermana que regrese conmigo, por si no regresa, pues ya va a ver. La revelación más impactante llegó cuando Dolores explicó que Ángel, a quien aparentemente no conocía en persona, se encargó de dejarle claro que representaba un peligro. La revelación más impactante llegó cuando Dolores explicó que Ángel, a quien aparentemente no conocía en persona, se encargó de dejarle claro que representaba un peligro. Con un evidente propósito de intimidación, llegó a decirle abiertamente que en Guatemala había estado involucrado en hechos muy graves. Porque yo no es primera vez que mato a la gente, yo ya tengo gente que he matado en Guatemala. Finalmente, a través de ella, los familiares de Amalia y Estrella expresaron su deseo de que se aplicaran las sanciones más severas posibles al presunto responsable. A su juicio, solo una condena ejemplar podría hacer justicia, especialmente por Estrella, a quien su tía describió como la víctima más inocente de toda la tragedia. Justicia por la niña, porque la niña no tiene nada que ver en eso lo que él hizo. El caso generó rápidamente una intensa polémica en torno a la manera en que Ángel había logrado ingresar a Estados Unidos. Aunque en ese momento se trataba únicamente de alegaciones que aún debían verificarse, si las amenazas relatadas por Dolores resultaban ciertas, surgía una pregunta inevitable. ¿Cómo había podido entrar al país a pesar de contar con un historial delictivo previo? A partir de allí, los medios de comunicación plantearon dos escenarios posibles, ambos cuestionando la efectividad de las políticas fronterizas. En el primero, se sugería que Ángel pudo haber sido detenido por la patrulla fronteriza, procesado y posteriormente liberado, lo que abría interrogantes sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional habría pasado por alto sus antecedentes violentos. Esta posibilidad reforzaba los argumentos de quienes sostenían que ciertos inmigrantes debían permanecer detenidos hasta que se resolviera su situación migratoria. El segundo escenario planteaba que Ángel habría logrado evadir a las autoridades fronterizas, sumándose así al grupo de aproximadamente 2 millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron al país sin ser detectados. Para otros sectores, esta hipótesis subrayaba la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera suroeste y de implementar medidas que evitaran la repetición de hechos similares. En ambos casos, el debate reflejó posturas profundamente enfrentadas sobre la eficacia de las políticas de inmigración y de seguridad fronteriza, sin que se alcanzara un consenso claro. Además, al producirse en pleno contexto de campaña electoral, cuando la inmigración ocupaba un lugar central en la agenda pública, el crimen adquirió una dimensión de escándalo político. El hecho de que Ángel se encontrara en el país de manera irregular fue resaltado por la fiscal estatal durante su campaña, lo que avivó aún más la discusión sobre cómo la situación migratoria podía influir en la opinión pública y en las decisiones electorales. Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir otros testimonios que reforzaban las versiones sobre la presunta violencia que Ángel ejercía contra Amalia. Entre ellos, una joven que había cuidado a Estrella en algunas ocasiones, brindó un testimonio telefónico a una cadena de noticias, solicitando mantener su identidad en reserva. Según relató, llegó a ver a Amalia con moretones marcados alrededor de los ojos. Mire, que tenía moretones, que tenía muy morado, o sea, muy morado en los ojos. Además, afirmó que la niña solía hablar de los abusos que ambas sufrían en el hogar, describiendo incluso lo que ocurría y expresando que, durante esos episodios, lo único que deseaba era poder llamar a la policía. Hay un señor, se mete en la casa con nosotros, lo cerraba mi mamá en el baño, lo cerraba en el cuarto, y yo le agarraba el teléfono, quería llamar a la policía, golpeaba a mi mamá, pegaba a mi mamá, me dijo así la niña.
En ese contexto, el 15 de mayo de ese mismo año, es decir, a menos de un mes de la tragedia, la Fiscalía anunció en una conferencia de prensa que buscaría para Ángel la pena máxima prevista por la ley estatal, la pena capital. Acompañada por Dolores, la fiscal destacó que se trataba de una de las escenas del crimen más horribles que había presenciado a lo largo de su carrera. Asimismo, confirmó que Ángel contaba con antecedentes particularmente graves en su país de origen, donde era buscado por los asesinatos de 2 mujeres y por un presunto delito sexual cometido contra una de ellas. El primero de esos casos databa de 2022 y el segundo de 2023. Durante esa misma instancia, Dolores acusó a la familia de Ángel de no haber alertado a la policía pese a conocer su paradero y las acusaciones en su contra. Todo lo que pasaba con mi hermana. The family of the defendant knew what was going on with her sister, what was happening. Cuando los periodistas consultaron a las autoridades sobre la posibilidad de extraditarlo a Guatemala, éstas señalaron que no habían recibido solicitudes formales desde ese país y que, en principio, sería juzgado por sus crímenes en Estados Unidos. La siguiente audiencia quedó programada para el 20 de mayo en Tampa. Paralelamente, la familia de Amalia y Estrella manifestó su preocupación por la seguridad de los parientes que aún residían en Guatemala ante la eventual posibilidad de que Ángel fuera deportado. En la audiencia posterior, Ángel no compareció personalmente ante la Corte del Condado, aunque a través de su abogado se declaró inocente de todos los cargos. Meses más tarde, en septiembre de 2025, durante el proceso de selección del jurado, la jueza del circuito explicó a más de 100 posibles jurados que el hecho de que Ángel, Amalia y Estrella, así como algunos testigos, fueran extranjeros no debía influir en su veredicto. Aproximadamente media docena de candidatos fueron excluidos al considerar que el tema migratorio les impediría actuar con imparcialidad. Finalmente, la Fiscalía y la defensa conformaron un jurado compuesto por 12 miembros y un suplente. El juicio comenzó el martes 30 de ese mismo mes. Ángel se presentó en la sala del tribunal con una chaqueta oscura y el cabello visiblemente más largo que cuando fue arrestado más de un año antes. Durante las audiencias siguió el desarrollo del proceso mediante auriculares con traducción. En ese punto se aclaró que Ángel hablaba principalmente quechí, una lengua indígena de algunas regiones de Centroamérica. Aunque la Fiscalía cuestionó la necesidad de contar con intérpretes en ese idioma, argumentando que el acusado se había comunicado en español durante los interrogatorios y llamadas desde la cárcel, la defensa insistió en que la traducción era indispensable para garantizar su comprensión. Finalmente, la jueza autorizó el uso de intérpretes. Durante la exposición inicial, el fiscal adjunto del Estado presentó ante el jurado una narración basada en las grabaciones de las cámaras de seguridad y en las propias declaraciones de Ángel. En un momento especialmente difícil, mostró fotografías del rostro de Amalia tomadas durante la autopsia, en las que se apreciaban profundas laceraciones que atravesaban su cara de lado a lado. También se presentó como prueba un arma blanca recuperada de un contenedor de basura, identificada como una de las utilizadas en el ataque. Los peritos explicaron que la fuerza ejercida había sido tan extrema que la hoja se había doblado, detalle que fue señalado ante el jurado. Además, se informó que se hallaron 2 palas en la escena del crimen, ambas con rastros de sangre pertenecientes a Amalia. El 7 de octubre de 2025, el juicio dio un giro inesperado cuando Ángel decidió declarar en su propia defensa. Durante su testimonio, afirmó no recordar haber asesinado a Amalia ni a Estrella. La defensa solicitó que se le impusiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que esa condena constituiría un castigo suficiente. Sin embargo, el jurado no consideró creíble su declaración y ese mismo día lo encontró culpable de todos los cargos. 2 días después, el 9 de octubre de 2025, tras apenas unas horas de deliberación, el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte. La votación fue de 10-2 a favor de esa condena. Al escuchar el veredicto, Ángel se mostró visiblemente afectado. Rompió en llanto y tuvo que ser retirado de la sala. La defensa pidió que se tuvieran en cuenta factores atenuantes, como el entorno violento y empobrecido en el que había crecido y el hecho de que tenía 5 hijos. No obstante, para el jurado,
Ninguno de esos elementos compensaba la brutalidad de los crímenes ni las vidas que había arrebatado. Hasta el momento, la sentencia contra Ángel Gabriel Kuzchok no se ha hecho efectiva, y el caso permanece a la espera de la decisión final de la jueza respecto a la imposición definitiva de la condena. La historia de Amalia y Estrella deja al descubierto una cadena de silencios, de alertas ignoradas y de violencias que se prolongaron en la sombra hasta desembocar en una tragedia irreversible. Más allá de los procesos judiciales y de las discusiones políticas que el caso despertó, quedan 2 vidas truncadas y una familia marcada para siempre por la pérdida y el dolor. Recordarlas es también una forma de exigir que estas historias no se repitan, de escuchar a tiempo y de no mirar hacia otro lado cuando la violencia se hace presente. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real, contadas con rigor y respeto, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a historias que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo caso.